Bueno, yo creo que el título es sugerente primero porque estamos hablando de, de tres conceptos en realidad que son eh, los que dan una coordenada a lo que queremos conversar. Primero que lo planteamos como un Asia, o sea, estamos colocando inmediatamente aquí un adverbio que nos habla de un movimiento. Y esto es una de las primeras señales de que no se trata de un evento. Tiene una dimensión de evento, ¿no? Como un gran evento, un concierto, un recital, que tiene establecido un marco, comienza a tal hora, termina a tal hora, siempre se puede modificar, viene tal grupo, no viene tal grupo, pero cuando hablamos de un movimiento, de un desplazamiento, estamos hablando entonces de un proceso, y los procesos en sí tienen una dimensión de evolución que uno no puede ya mostrar que todo está claro, sino que al revés. Probablemente nos vamos a adentrar en un camino donde hayan dificultades y donde hayan cosas que no están resueltas hoy, pero que es parte justamente de ese camino. Bueno, esta la palabra hace, yo creo que es algo que nos muestra que todos partimos un poquito así descubriendo. Ninguno tiene la película totalmente clara de qué es lo que va a resultar. Uno tiene la expectativa, nos han dado instrucciones, nos han marcado pautas, pero el resultado, esto queda en manos del Espíritu Santo. Por eso, vamos, hacia. Tiene mucho que ver esto con la procesión de entrada de la Eucaristía. ¿Eh? La Eucaristía es eso. Claro, estamos tan acostumbrados que el que hace la procesión es el sacerdote, eventualmente los que le acompañan, los ministros del altar, pero en realidad es una imagen de que todo el pueblo es el que va al encuentro del Señor. Entonces, ir al encuentro implica que nos vamos a encontrar con alguien y en ese alguien siempre hay una sorpresa, siempre hay algo novedoso, no está todo calculado, no es una conferencia de prensa. Lo mismo pasa entonces con esto. Bueno, segundo concepto que es importante es que es la primera, porque hasta ahora no se ha hecho una asamblea de este tipo. Yo tengo entendido que en las diócesis de Chile ha habido experiencia de asambleas eclesiales. Algunos diócesis, como el caso de la nuestra, hemos estado de manera bastante regular haciendo una vez al año una asamblea de tipo diocesano, y le llamamos eclesial porque queremos involucrar a todos los actores. Y en otras diócesis de Chile también sucede algo parecido. A lo mejor no todas con la misma frecuencia. Hay unas que son muy activas y otras que son, a lo mejor, van avanzando de una manera más lenta, y en eso no hay tanta costumbre, pero sí han tenido experiencia. Sin embargo, para lo que es el continente, pues estamos hablando de toda América Latina y el Caribe, esto es claramente una novedad. Que lo hagamos en conjunto con todos. Y para otros, una novedad porque nunca han hecho algo. Hay diócesis en nuestra América Latina que nunca se han juntado, nunca han tenido oportunidad de un encuentro donde toda la iglesia está involucrada. Así que esto es como bien desafiante. Ha habido la marca en el continente muy fuerte respecto de las asambleas episcopales. Es así. Y ustedes son metidos en la iglesia y a lo mejor llevan años, habrán escuchado hablar de Aparecida, Santo Domingo, Puebla, Medellín, que son las que más se recuerdan. La primera, Río de Janeiro, nadie la recuerda. Y después de lo de ayer, menos la vamos a recordar. Entonces, evidentemente que en eso tenemos sí una cierta costumbre de pensar en que las asambleas episcopales han estado vigentes. Y de hecho correspondía ahora. Y eso fue lo que le llevaba el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, este organismo que coordina a los obispos en el continente, fue y le presentó al Papa la moción de hacer una nueva asamblea episcopal, porque estamos en el periodo, de cada 15 años más o menos, hay un rango, siempre se hace. Entonces le dijeron al Papa, Santo Padre, tenemos nosotros ya el desafío de una nueva asamblea episcopal. Y el Papa se las cantó clarita y les dijo, miren, la verdad es que yo creo que Aparecida, que fue la última, todavía no ha sido bien asimilada. Entonces, ¿por qué en vez de hacer una asamblea de puro obispo, con algunos expertos, en fin, invitados, ¿por qué no hacemos una asamblea de toda la iglesia? Y ahí es donde el Papa le pide a los obispos en América Latina que cambiemos y hagamos una asamblea de la iglesia. Por eso es asamblea eclesial. Y este es el último concepto que es importante, porque es el que más marca el sentido, la espiritualidad, la estrategia de la asamblea, es que es eclesial. La palabra eclesial
no está solo adornando, es de la esencia, porque es de la Iglesia, no es de un grupo. Si hay algo que al Papa le marcó profundo, es que las graves dificultades que tenemos como Iglesia están normalmente vinculadas a que un grupo ha capturado o ha tomado para sí la representación de la Iglesia. Lo que el Papa dice, y lo ha llamado en muchas ocasiones las élites, en este caso una élite eclesial o eclesiástica, porque podría ser vinculada específicamente a puros presbíteros, o podría ser vinculado a un movimiento. En todos lados siempre se corre el riesgo que sea un grupo y no todo el pueblo de Dios. Y si ustedes se acuerdan de la carta que nos mandó después de la, no sé cómo llamarlo, después de la debacle, tirón de oreja, de la visita, la carta que le mandó al pueblo de Dios, fechada el 31 de mayo del 2018, yo no la puedo olvidar, que creo que sigue todavía sin respuesta, en el sentido que no hemos sido capaces de elaborar una respuesta contundente a esa carta. El Papa nos dijo muy clarito que justamente ahí está el germen de todos los abusos, sucede porque hemos renunciado, y me voy a colocar del lado del laicado más bien en este caso, hemos renunciado a hacernos parte de la Iglesia. De hecho, si bien el tirón de oreja a los clérigos así es como bastante evidente por todo lo que significa el clericalismo y esa dimensión de querer dominar, sin embargo el tirón de oreja a los laicos también fue bien potente. Por ejemplo, cuando dijo que había que sacar el carnet de adulto, que si uno lo traduce en palabras en buen chileno es que todos somos unos infantiles. Entonces, el tema es que tiene que ser de la Iglesia. Y mientras no sea de la Iglesia y sea solo de un grupo, no vamos a dar en el clavo. Así que yo me alegro, obviamente, que en este caso los cooperadores salesianos estén involucrados, porque entonces estamos hablando de que con todos nos hacemos parte de la Iglesia. Ya. En esta primera lámina invertí harto tiempo porque creo yo que es la que actúa. Lo demás son palabras que nos van a ayudar. Sí. Ah, perdón, alguien ahí había hecho una mención, pero no. Vamos adelante. Bueno, algunos elementos de esta asamblea. Las preguntas yo creo que son como las claves. ¿A qué nos está invitando esta primera asamblea eclesial? Y lo que nos está invitando es fundamentalmente a tener un encuentro, a que como discípulos misioneros reunidos sinodalmente, y está subrayado, en la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, hagamos memoria de lo acontecido en la quinta conferencia, o sea, la de Aparecida, justamente la última, el 2007. Y mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, reavivemos nuestro compromiso pastoral para que en Jesucristo nuestros pueblos tengan una vida plena en y por los nuevos caminos, hasta lo que es el jubileo de la redención. Aquí este horizonte es un horizonte nuevo, que yo por lo menos hasta ahora no había escuchado formalmente en un documento. Estos son fechas simbólicas porque desde el punto de vista histórico específicamente uno no puede decir exactamente en qué año murió Jesucristo. Pero la Iglesia considera que el año 33 de la era cristiana vendría siendo propiamente la muerte de Jesucristo. Es una forma que se ha asumido justamente para darle un cierto orden. Entonces, el año 2033 son 2000 años de la muerte de Jesucristo, por lo tanto 2000 años de la redención. Así que claramente el Papa nos coloca esta asamblea en orden a ir preparando ese segundo jubileo, ese segundo milenio de la redención, un jubileo para la Iglesia, por cierto que va a ser muy, muy importante. Entonces, el elemento fundamental es que nos encontremos, porque reunirse sinodalmente significa que vamos a caminar juntos. Un concepto que ojalá tengamos muy asumido, que la palabra sínodo significa caminar con otro. Por lo tanto, sinodalmente es un ejercicio donde vamos caminando con otros, vamos haciendo con los demás un ejercicio que vamos unidos. Caminando con otros no significa que vamos haciendo todos lo mismo, no significa que vamos todos a la misma velocidad, pero vamos en el mismo camino, en el mismo espíritu, vamos en el mismo grupo.
Por lo tanto, si lo pudiéramos resumir todavía en un concepto más fácil, ¿a qué nos está invitando esta primera asamblea? A que nos encontremos. La palabra encuentro es la palabra clave. Y esto implica, por ejemplo, que si, por ejemplo, entre los colaboradores salesianos o en todos los que están vinculados a esta experiencia, en la familia salesiana en su conjunto, ya se da esta lógica de encuentro, tenemos que profundizarla. Pero ahora el encuentro también tiene que ser con otras familias de la iglesia. Porque si hay algo que uno podría decir que las familias pueden sentirse tentadas, es solamente creer que la propia familia es lo único que hay en la iglesia. Entonces, no los voy a pelar a ustedes porque estoy hablando con ustedes. Voy a aprovechar de pelar a otros movimientos. Entonces, de repente uno dice, los yentatianos piensan que los yentas son todo. Entonces, todo es yenta, todo es la mater, todo es el santuario, y esos son los conceptos. Y si alguien lo pillan perdido y están hablando del Padre, uno buenamente, ingenuamente cree que están hablando del Padre Dios, pero en realidad no, pues estaban hablando del Padre José Quente, ni que otra cuestión, pero como hablan del Padre a cada rato, ¿no? La bondad del Padre, la sabiduría del Padre, chuta. Entonces, claro, uno llega perdido y es una caricatura que estoy haciendo de mis amigos shenstatianos, que tengo varios y hartos aquí también en mi comunidad. Y lo mismo puede pasar con otras familias, incluso los mismos diocesanos, y obviamente aquí asumo el rol de esa dimensión de la iglesia que es absolutamente transversal, que uno puede pensar, ¿cierto?, que estos son como grupitos, grupúsculos, bueno, los salesianos hacen sus cosas, pero en realidad son un grupito nomás, lo importante es la iglesia. Entonces uno como que, ¿quién fundó a los salesianos? Don Bosco. Ah, bueno, pero Don Bosco, a mí me fundó Jesucristo, por eso soy diocesano. Y empezamos con esta cuestión de aquí para allá, de allá para acá, como si fuera esto simplemente una especie de pegoteo de grupos. A ver quién tiene mayor hegemonía o logra influir en el resto. Pero no es así. Estamos hablando en el fondo de la experiencia del pueblo de Dios. Si lo pudiéramos decir en términos poéticos, esto se lo he escuchado a mi arzobispo, esto es como un jardín. El jardín de Dios, donde hay flores de todo tipo y todas son valiosas para mostrar la riqueza del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, lo que ahora nos puede estar faltando es ese ejercicio de encontrarnos con otros miembros de la iglesia. Yo por lo menos voy a poner ejemplo de lo que es la parte más diocesana. Yo creo que a nivel, por ejemplo, de una comunidad parroquial, yo creo que tenemos un desafío enorme, porque a veces los que formamos parte de una misma parroquia no nos conocemos suficientemente y siempre tenemos personas que están al margen. No lo sé, pero a lo mejor puede pasar algo también en la familia salesa, que de repente, claro, muchos formamos parte de esta comunidad, pero en una de esas, a lo mejor tenemos hermanos que están como al margen, o sea, sí, nominalmente son, pero en la práctica no, como que no cuentan, no están, no vienen, no los consideramos, ya nos aburrimos de estarlos llamando, o a lo mejor es más complicado. Bueno, tenemos que hacer este esfuerzo del encuentro. ¿Por qué sinodalidad? Esto es lo que acabamos de decir, esto de caminar juntos, y aquí obviamente la línea es más precisa. Yo creo que también hay un tema puntual de fortalecer el camino entre laicos, pastores y religiosos. Yo creo que hay tres mundos que normalmente estamos en relación, pero no siempre la relación es fácil. Yo espero que en la familia salesiana esto sea mucho más llevadero. En la vida diocesana cuesta bastante más, o por lo menos en la impresión que tengo yo, que la relación entre laicos, pastores y religiosa es bastante variopinta, no es pareja. En algunos lugares se da bastante bien y en otros lugares se da bastante mal. Y por lo tanto el desafío de caminar juntos, especialmente entre estos tres grupos, es algo bien importante. Y al mismo tiempo desafiante, porque si todavía no hemos logrado aprender a caminar juntos, quiere decir que tenemos mucho que ganar y mucho que perder de malo. O sea, lo malo que hay entre nosotros como iglesia puede ir desapareciendo justamente en la medida en que nos atrevemos a hacer un camino
Y eso implica, obviamente, adaptarse al ritmo del resto. Yo voy a plantearlo desde mi lado, desde mi vereda. Yo creo que a nosotros los sacerdotes siempre nos va a costar un poquito caminar con el ritmo del resto. Uno normalmente tiene la tentación por ser vinculado derechamente a una responsabilidad. Entonces, como uno tiene autoridad, bueno, ocupar el atajo. ¿Y cuál es el atajo? La vía corta que uno decide. O se junta de personas que a uno le dicen en general que sí, o por lo menos que no le pueden decir que no, de tal manera que uno se sienta respaldado. Nunca va a faltar el grupo de adeptos, ¿no? Yo siempre me sorprendo cuando veo a el líder norcoreano. A mí me falta pelo para hacerme esas mechas para arriba que se hace él. Que todos lo aplauden, pues. Hay pobre el que no lo aplauda, porque si no se va cortado al tiro. Entonces, yo siempre como que me imagino que en el caso de uno, claro, es más elegante, pero nunca va a faltar la oportunidad para que uno imponga su propia visión. Y siempre va a ser más difícil darse el tiempo de escuchar lo que el resto también va descubriendo con el Espíritu Santo. A lo mejor llegamos a la misma conclusión, pero uno quiere las cosas rápidas, entonces el atajo. Y el atajo es que uno decide. Puede ser que la decisión haya sido correcta desde el punto de vista del resultado, pero lo que Dios nos pide es el camino. Y ahí es donde está como la diferencia. Por eso el tema de las sinodalidades es importante. En una de esas, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe no llega a ninguna conclusión nueva. ¿Y saben qué? Yo creo que sería fantástico que no llegáramos a ninguna conclusión nueva. Porque quiere decir que en el fondo estamos bastante iluminados por el Espíritu. Pero lo diferente es que las conclusiones, aunque sean las mismas de siempre, si llegamos entre todos va a ser diferente, porque hasta ahora los que han llegado a las mismas conclusiones han sido algunos. Y por eso entonces que la gran mayoría de los que dicen que son cristianos y son católicos no están involucrados realmente en la iglesia. Por lo menos hay una parte muy importante. Todavía que se identifica como católica en Chile. Póngalo usted, bajemos un poco el rango de lo que habitualmente tenemos, que decían que eran como ya como el 50%, voy a dejarlo más bajo, 40% de la población en Chile que se identifica católica. ¿Cuántos de ese 40% efectivamente participan en una comunidad? En el sentido, por lo menos, al menos que van a misa con cierta regularidad. ¿Y cuántos de esos realmente están involucrados en los procesos probablemente de vida? Y ahí empezamos a reducir los porcentajes. Yo creo que el 1% siempre como que nos refleja bien, ¿eh? En todas las cosas. Entonces, evidentemente, que este camino todavía no lo hemos hecho juntos. Tenemos tarea. Ya. Lo novedoso de la Asamblea es la forma específica de vivir y obrar de la Iglesia, que es pueblo de Dios. Y por lo tanto, hay un método de discernimiento que es propio y que está basado en el diálogo, la reflexión, a la luz del Espíritu Santo. En ese sentido, la iglesia no es una fortaleza cerrada, sino que una tienda de campaña. Han escuchado, me imagino, esa comparación del Papa Francisco. Una tienda de campaña, estamos hablando como un hospital de guerra, ¿no? En medio de la batahola del mundo y de tantos heridos, casi como los hospitales modulares que se instalan a veces para recibir más enfermos. El Papa nos ha invitado que como iglesia seamos capaces de agrandarnos para recibir a todos. Bueno, entonces lo novedoso va en esta línea. Por método, vamos a hacer un discernimiento basado en el diálogo y la reflexión, en conversar. Es cierto que para estar en este tipo de reuniones, porque evidente que estamos aquí frente a una pantalla, normalmente tenemos que estar sentados. Pero igual si estuviéramos presencialmente también tendríamos que estar sentados, porque sentarse es darse el tiempo para escuchar. Cuando uno se sienta es porque uno se va a tomar el tiempo. Cuando uno está de pie, paradito nomás, como decía mi abuelita, paradita nomás aquí, es porque se iba a ir rapidito, de ida y pasada. ¿Qué representa esta sinodalidad eclesial? Esto obviamente que va al centro de la teología cristiana y de la teología de la iglesia, la eclesiología, como se llama. La sinodalidad es un signo de que todos somos responsables. El reino de Dios, en el fondo aquí la palabra construcción quizá yo la discuto un poquito.
PowerPoint no lo hice yo, pero porque puede entenderse como que nosotros lo construimos, cosa que evidentemente no es así. El que construye el reino de Dios es Dios mismo, y las parábolas, si se acuerdan, hace como unos 2, casi 3 domingos atrás, de la semilla que crece por sí sola, lo deja absolutamente en claro. Uno duerma o esté despierto, la semilla crece igual, o sea, el reino es de Dios, no es nuestro. Ya, pero en el sentido de que colaboramos con Dios, o sea, que Dios nos incorpora en la obra que Él está haciendo. En ese sentido sí podemos hablar de construcción del reino. Entonces, esto del reino, Dios lo puede hacer solo, pero no lo quiere hacer sin nosotros, sino que lo quiere hacer con su pueblo. Por eso nos involucra. Y por lo mismo, es todo el pueblo responsable y no solamente una parte. Esta no es responsabilidad del Papa, del obispo de turno, del encargado, del coordinador. No, esta es de todo y por lo tanto cada miembro y hasta el último miembro, el más nuevito, recién ingresado a la iglesia por el bautismo, también tiene su parte. Obviamente que cada uno según la capacidad que Dios le haya dado y según la vocación a la que haya sido llamado. La pregunta fundamental de la asamblea, que aquí es un poco larga como pregunta, pero es cierto que aquí están contenidos todos los elementos, es que estamos hablando de descubrir o clarificar, porque digo, en una de esas no descubrimos nada nuevo, los desafíos que ahora tenemos como iglesia en América Latina, a la luz de la quinta conferencia que sigue en el fondo mostrándonos la ruta del discernimiento, incorporando los signos de los tiempos actuales. O sea, no podemos prescindir de que estamos viviendo en una pandemia y en una crisis, particularmente en el caso de Chile, política, económica, cultural también, y de fe, y del Papa Francisco que nos está exhortando con mucha decisión. Entonces, eso es claramente el tema. Y como ya lo dijimos en este horizonte de el jubileo, ¿cierto? De la redención, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y entre paréntesis también, del jubileo de Guadalupe, que tiene que ver con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Eso no lo voy a dejar al margen, pero claro, evidentemente eso está vinculado a nuestro continente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, y es, ¿para qué nos vamos a encontrar? Es para ver cuáles son los desafíos del aquí y el ahora, pero proyectados. Por lo menos, estamos hablando de en 10 años, proyectado hacia adelante en 10 años. El proceso de celebración de la Asamblea tiene algunos objetivos. Si los pudiéramos ir como desmembrando, tirando una hilita. Uno, reavivar la iglesia. Porque evidentemente tenemos nosotros como iglesia en el continente una experiencia de crisis en general. Que la crisis no se nota porque estemos así como agarrados del moño o que hayan grandes lamentos, al revés. El aletargamiento más bien de la iglesia es toda una realidad en todo el continente, con más o con menos elementos, pero ahí está. Reavivar la iglesia de una nueva manera, presentando entonces una propuesta reformadora y regeneradora. Segundo, otra brita que tiramos en esta madeja, ser un evento eclesial en clave sinodal. O sea, claramente quiere el hecho de reunirnos y poner fechas y poner una estrategia, quiere ser efectivamente un momento que nos permita reconocernos que somos iglesia en este continente. Porque hasta ahora, por ejemplo, a mí me cuesta asimilar, no es que los desconozca teóricamente, pero en la práctica nunca estoy pensando en ellos, que también tengo hermanos en la selva amazónica que son tan cristianos como yo, tan bautizados como yo. Qué sé yo, a lo mejor, si yo estuviera en Punta Arenas, a lo mejor se me olvida que hay cristianos en el desierto. Claro que entre ustedes debe haber algunos acá de la zona de, no sé, de Calama, Arica. Escuché los de Arica, sí, es cierto, al comienzo escuché. Entonces, claro, a lo mejor hay una mayor sintonía. Pero uno en el fondo pierde a veces referencia de que somos parte de una experiencia de iglesia que tiene un origen. Y el origen nuestro tiene que ver con la colonización española, y no solamente española, portuguesa también, fuertemente por todo el tema de Brasil, y con algunos elementos que son menores, pero igual anglosajones, franceses y holandeses, que son las culturas que fueron a lo mejor menos fuertes, pero igual está. Por ejemplo, Haití. Haití claramente tuvo una influencia francesa que hasta el día de hoy pues, sigue perseverando porque
de los países que estamos participando en esta asamblea son los únicos que no hablan español, castellano, ni portugués, que obviamente por la cantidad de gente que tiene Brasil. Entonces ahí hay en un idioma propio, ¿cierto? Que es el criollo francés, el creole, ¿no? El criollo francés. Ya. Dicho esto, la tercera verita es hacer posible una relectura agradecida de Aparecida. O sea, en este sentido, como el Papa lo pidió, todavía no hemos asimilado suficientemente Aparecida. Entonces, volvamos a leerlo 15 años después. Volvamos a leerlo en esta clave de reconocer que ahí habían grandes intuiciones que todavía están pendientes y demos gracias porque hay cosas que han ido emergiendo con fuerza y otras que todavía están a la espera de nuestra respuesta. Otra brita, este hito eclesial pueda, ojalá, relanzar los grandes temas vigentes que surgieron en Aparecida. Uno de los temas que hoy día es muy importante, pero que quizás no lo vinculamos tanto a Aparecida, porque claro, nos hemos quedado un poco con la visión del Papa, pero por ejemplo, esta dimensión de Laudato Si, ¿cierto? El Papa sacó esta exhortación apostólica, Laudato Si, tremenda, potente, sobre la aldea global, el medio ambiente, la ecología integral, el respeto por toda la creación, que vamos todos juntos, y desde ahí una línea específica que después el Papa profundizó, que era en Fratelli Tutti, que va en el fondo desde Laudato Si sobre el tema de la fraternidad, o sea, entre las personas con un nuevo modelo económico. Ya, ¿de dónde viene esta intuición? Esta intuición surgió fuerte en Aparecida, porque esto está en la tercera parte del capítulo del documento de Aparecida, en la tercera parte, ahí es donde aparece el tema de la ecología integral. Entonces, esto fue una gran intuición de Aparecida, que es el primer documento magisterial que coloca este tema con una clave fuerte de trabajo. Y después el Papa lo eleva a Magisterio Universal. Entre paréntesis, ustedes saben, ¿cierto? Que Aparecida, uno de los redactores principales de Aparecida fue el Papa Francisco, antes que fuera Papa. Por lo tanto, él mismo ya vio que esto tenía un impacto global y por lo tanto él mismo lleva el tema a un nivel superior. Así que en ese sentido es un kairos, como dice. Si ustedes han escuchado, me imagino, hablar de esta palabra, el kairos, o sea, un momento especial de Dios, un momento de gracia, un tiempo que Dios manifiesta. En este sentido, un signo compartido con todas las demás razas y pueblos del mundo, con los demás continentes. Otra verita, reconectar las conferencias episcopales que hemos tenido hasta ahora, que son las que yo mencioné, partiendo de Medellín, porque la primera, Río de Janeiro, en realidad fue un primer intento, pero temáticamente hablando está antes del Concilio Vaticano II, por lo tanto es otra la lógica que la movía. Por lo tanto, sí podemos enganchar temáticamente Medellín, Puebla, Aparecida, perdón, y me falta Santo Domingo y Aparecida, más obviamente el magisterio del Papa Francisco. Al reconectar estas conferencias episcopales, conferencias del episcopado latinoamericano, lo que podemos nosotros es descubrir que hay una historia común. Y esto es bien importante, porque no estamos inventando la iglesia hoy día. Al revés, estamos en una encrucijada donde tenemos que poner nuestra parte para que las siguientes generaciones también puedan conocer a Jesucristo. Y para ello, obviamente, la iglesia es el camino que Dios nos ha regalado. Aquí aspiramos a tener una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios. Ojalá que todos se involucren. Aquí el nivel más sencillo y más de base es el fundamental. Más que las coordinaciones, más que los grupos representativos, no, el nivel más básico. La familia, por ejemplo. Ojalá todas las familias, estoy hablando de la familia hogar, la familia que está en mi casa, con quienes vivo, ojalá que en ese nivel pudiéramos trabajar esto. Y desde ahí, obviamente, a todas las instancias, grupos y personas de buena voluntad. De repente hay gente que estaba alejada y a propósito de esto dice, ¿saben qué? Yo quiero opinar también. Bueno, vamos, armemos algo para que se sientan acogidos, para que puedan decir lo que les parece, todos. Porque solamente así vamos a fortalecer nuestra identidad eclesial.
Y lo otro que se aspira, lo que aparece aquí en un elemento, en un párrafo adicional, es hacer una expresión, perdón, genuina, de una presencia que busque esperanza y anhelo de todas las personas que formamos la Iglesia y Pueblo de Dios. Si hay algo que el Papa nos dijo a propósito de la crisis de abusos en Chile, es que que corríamos el riesgo, de hecho, él en el fondo sí lo estaba intuyendo, que habían cristianos de primera y de segunda, por no decir también y de tercera. Y no, acoger las esperanzas y anhelos de todos, especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia y otras dificultades, implica que en el fondo aquel que es bautizado se siente parte del pueblo de Dios. Que esto sea justamente una expresión de eso, de que todos realmente son parte del pueblo de Dios. Al menos que nadie diga, a mí no me hicieron espacio, a mí no me dejaron. Otra cosa es que yo no quise, bueno, siempre va a haber alguien, como en toda familia puede pasar, que alguien de repente no se involucre, puede ser. O que está enojado, puede ser. Pero que nadie diga, a mí no me dieron la oportunidad. Yo no supe. Eso no debería suceder. Bueno, ¿cómo lo haremos? Si lo miramos bien, haremos una memoria agradecida del gran acontecimiento, de lo que fue Aparecida el año 2007. Entonces, esto es como para resumir, una lámina para resumir ya lo que hemos mirado en esto hacia atrás. Hacer memoria agradecida primero, de lo que fue Aparecida y de lo que ha venido sucediendo en adelante. Por lo tanto, también miramos contemplativamente lo que hoy está pasando. Vamos a profundizar en los desafíos que hoy tenemos. Vamos a reavivar el compromiso pastoral con todos los fieles. Vamos a buscar responder a través de nuevos caminos a lo que Cristo nos pide. Y por último tendremos este horizonte común del jubileo guadalupano. Aquí la fecha se me cambió. El jubileo guadalupano y del jubileo de la redención. Ya. Esto tiene que ver con tres preguntas clave. ¿Cuándo? Bueno, nosotros ya estamos en asamblea. Si bien la asamblea tiene un hito principal, que es del 22 al 28 de noviembre en Ciudad de México, sin embargo, con el tiempo de escucha en el cual ya estamos, nosotros ya estamos en este proceso. Bueno, no nos olvidemos que no es solamente un evento, es más que eso, es un camino. Y por lo tanto, ya estamos en asamblea. ¿Cómo lo vamos a hacer? En modalidad presencial y online. Si en algún lugar se pueden juntar presencialmente, mejor, fantástico. Siempre hay que ser cuidadosos, sí, no nos vayamos a agarrar el virus ahora que estamos empezando a mejorar. Pero fundamentalmente también online. Y para la asamblea misma también va a haber lo mismo. O sea, hay un grupito que va a estar en México, pero todo el resto del continente se va a poder enganchar como lo estamos haciendo ahora. O por lo menos, en cierto sentido, vamos a poder hacernos parte de manera más cercana. Y cuando nos preguntamos sobre el dónde, hay una plataforma que es común. Y aquí es donde lo que decía José Luis tiene sentido. ¿Por qué? Porque en esta plataforma común cualquier persona puede entrar y entregar sus opiniones. Y van a quedar en la base de datos con la cual se va a armar el proceso, el documento que va a servir de base para los días de la asamblea, del 22 al 28 de noviembre. Entonces, esto puede ser más claro porque nos puede ayudar mucho más. A ver, ¿qué recursos Padre, tenemos? ¿Sí? cuando usted habla de que cualquiera puede entrar, también pueden entrar personas que no son católicos, ¿cierto? Personas de Exactamente, buena voluntad que exactamente. puedan hacer un aporte, ¿cierto? Cualquiera puede entrar. Conociendo nomás de esta página, y si quiere aportar, ahí está disponible. Con el riesgo, obviamente, que alguien quiera entrar a decir peste. Bueno, es el riesgo, pero para no dejar fuera a alguien que quiere colaborar y que no se siente tan incluido, hay que correr el riesgo que de repente alguien diga alguna tontera. Bueno, me imagino que esto también será incorporado en su debido mérito, porque si alguien que entró a aportar dio una opinión que parecía muy aislada, solito, pero coincide con un montón de opiniones de mucha gente en el continente, entonces quiere decir que ahí Dios está diciendo algo. Aunque fuera un tirón de oreja o algo duro, podría ser. Pues. Y claramente Dios también
nos puede estar corrigiendo a través de la voz de miles de hermanos. Entonces, lo importante es saber que si el Espíritu está hablando, no va a ser nunca una opinión aislada. ¿Qué recursos hay? Hay un recurso espiritual, que es el itinerario. Esto claramente sirve para hacer oración durante este tiempo. Esto está en esta página, asambleaeclesial.lat, ahí está. Uno lo puede descargar y lo tiene y lo puede trabajar. Esto ayuda fundamentalmente a la oración en este tiempo. Hay otro recurso, que es el documento para el camino. Este documento es un documento de tipo reflexivo. Aquí es donde tenemos contenido. De hecho, está armado, si ustedes se dan cuenta, hay 3 capítulos. Está armado igual como el documento de Aparecida, con un primer capítulo orientado al ver lo que pasa en nuestros pueblos, un segundo capítulo vinculado al iluminar, que es lo que se llama habitualmente en este método el juzgar, cómo Jesús mira a nuestros pueblos, y por último, lo que hay que hacer, el actuar. Así que tenemos este documento, y este documento nos puede ayudar mucho a un poco tener la visión actualizada aparecida hoy día. Pero es una ayuda, porque al final uno no tiene que hablar de un documento, uno tiene que hablar de la propia experiencia. Y el tercer recurso es la guía metodológica. Esta es re complicada. Hay una versión abreviada que es muy simple, muy sencilla. O sea, mejor dicho, es más sencilla que esto. Esto es un libraco, así pero grueso. Tiene muchas páginas, donde sale detallado todas las cosas que involucran el aspecto metodológico. Para los que realmente tengan tiempo y les guste esto, bueno, se pueden meter, pero yo no lo recomiendo. Solamente se los menciono porque está ahí. Pero sí hay una versión abreviada que es más fácil de entender de lo que estamos haciendo. Aquí, en el fondo, esta guía metodológica es para saber cómo tenemos que participar. Ya. Esta página, asambleaeclesial.lat, ustedes a lo mejor ya lo han visto, esto es una página donde uno para poder participar de ella, uno tiene que registrarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen que aparece aquí abajo un botón que dice registrarse en este banner aquí arriba donde está escucha. Uno pinchando escucha, se despliega esta imagen en la parte final y ahí aparece el registrarse. Igual como cuando uno compra algo en una gran tienda, primero registra, se ponen los datos y después puede acceder con el nombre de usuario, que va a ser su correo electrónico, y una contraseña que usted tiene que inventar para esta ocasión. Hay muchos que ocupan sus propias contraseñas para no olvidarse, ocupan la misma de otros. Pero la verdad es que usted puede colocar aquí la contraseña que le parezca, la que usted quiera. Y una vez que puede ingresar, puede entrar a todo lo que hay arriba. Hay una cantidad de cosas, los mismos documentos que yo mencioné, testimonios, foros, están imágenes, por ejemplo, están todos estos logos del continente, del barquito, asamblea, están todos ahí en formato largo, corto, chico, para que usted lo ponga, lo pegue. Existe muchas cosas, y también están distintos idiomas, por lo que yo les decía, que en el continente se hablan varios idiomas. Claro, el idioma predominante el español castellano, pero también hay otro idioma y están en los otros idiomas. Está en inglés, está en francés, está en portugués, por cierto, que es el otro idioma más hablado por la cantidad de brasileños que hay. Cuando uno logra acceder a esta página, uno tiene 4 formas de participar. Participación personal. Alguien solito, si quiere hacerlo solito, sabe, esta página entra, se inscribe, se registra y participa. Y responde unos cuestionarios que hay, que son unos cuestionarios más o menos larguitos, ¿eh? En el sentido que se nos preguntan hartas cosas. O sea, si uno quiere dar la opinión de lo que uno piensa de la iglesia, de lo que uno piensa de su propia experiencia de fe, claramente está la oportunidad. Lo que sí recomienda la organización continental es que ojalá participemos grupalmente, que es el sentido primero de esta asamblea, que podamos hacerlo grupalmente. Se recomienda ojalá grupos no más allá de 10 personas. Ojalá entre 6 y 7 es un número bastante bueno. ¿Por qué? Porque permite un buen diálogo, para que todos puedan hablar. Cuando el grupo pasa de 10, la experiencia dice que normalmente hay personas que hablan menos. Y por lo tanto, el diálogo como tal ya no es tan parejo, ya no es tan equilibrado. Cuando es participación grupal, una persona, en nombre del grupo, coloca la información dentro de la página. O sea, no se necesita que todos se registren, pero al menos una persona de ese grupo tiene que estar registrado para que pueda participar y colocar ahí
las conclusiones, y ahí también coloca los nombres de los participantes. Incluso si alguien ya está registrado, uno es fácil porque uno va y busca el registro nomás y lo coloca al tiro, porque el sistema tiene muestra a participantes ya registrados. Entonces es más fácil, uno tiene que anotar todo el nombre, uno anota nomás el puro dato inicial y listo, entra todo. Puede participar en foros temáticos. Hay foros que están establecidos y uno, igual como en cualquier foro, uno entra con su clave de usuario y dice, me quiero integrar a este. Por ejemplo, carismas en la iglesia. El foro Carismas en la iglesia, a lo mejor ustedes como familia salesiana les interesa. Bueno, uno entra, escucha y puede meter la cuchara, puede opinar, puede preguntar, porque es un foro, de eso se trata. Y uno puede estar conectado con gente de México, con gente de Guatemala, con gente de Perú, porque son foros abiertos, son continentales, y ahí están puestos están el día y la hora en el cual se van a realizar, y uno ve, y esto se va haciendo cada cierto tiempo, por lo tanto uno puede, si se perdió el de ahora, puede venir otro más adelante, y también están las encuestas. Entonces uno puede ahí responder ciertas encuestas que van apareciendo en el camino como para ayudar a esta reflexión continental. Cualquier consulta, también hay un correo electrónico donde uno puede directamente a la organización continental hacerle las preguntas. O sea, esto mismo que yo le estoy hablando, que en duda, uno puede derechamente escribir a estas personas y le van a contestar siempre con mucha dedicación. Esto último se los quiero mostrar que es una parte de lo que estamos haciendo nosotros a nivel continental. Primero, miremos el panorama completo de esta línea de tiempo para entender en qué estamos si es que a lo mejor no nos hemos enganchado suficientemente. Estamos en lo que se llama el tiempo de escucha, que es parte del proceso de la asamblea. Cuando termina el tiempo de escucha el 30 de agosto, ahí con todas las cosas que pudimos colocar en esta página, ¿cierto? Todas las personas que se registraron, los cuestionarios que respondimos, durante 2 meses van a trabajar haciendo la sistematización de estos aportes para elaborar un documento. Y ese documento va a ser la base de la asamblea que se va a vivir entre el 22 y el 28. O sea, todos después vamos a tener un documento, va a estar disponible para que conozcamos ese documento, que va a ser la síntesis de todos los aportes que llegaron durante el tiempo de escucha. Entonces, a propósito de la consulta original de José Luis, en alguna medida, en algún grado, ese documento debería recoger lo que las personas comentaron en un grupo, a lo mejor aunque haya sido un grupo perdido. Si hay alguien que puede colocar esa información en Internet, listo, tiene tiempo hasta el 30 de agosto para colocar esa información en Internet. Así que vale la pena. Hasta ahí no vale mucho porque después tengo abajo una gráfica que muestra lo que estamos haciendo en Concepción, pero es más que nada como un dato, lo paso así rápido, nomás que nosotros también tenemos ahí nuestro propio esquema de trabajo, e incluso vamos a terminar con una misión, vamos a hacer una misión en 2 meses, pero es un tema ahí, a Gerardo obviamente que esto le interesa porque a él lo tengo que involucrar en este tema, así que, pero ahí estamos, nosotros estamos organizándonos de esta manera paralelamente. Eso, pero el tema fundamental es la página web, asambleaeclesial.lat. Ya. Ahora sí. Y lo último, que es bastante más breve, es que esto se propone normalmente hacerlo en 3 encuentros. Yo quiero invitarles a que podamos ver, esto está en línea, voy a mostrar una página web que la encontré porque creo que es la que responde mejor. Esto es de la iglesia.cl, de la página web del episcopado chileno, iglesia.cl. Ahí está el banner sobre la asamblea eclesial. Y fíjense que dentro de todas las cosas que tiene, porque tiene varias cosas, ¿cierto? Tiene presentaciones, fichas de encuentro, póster para imprimir, guías facilitadores. Bueno, fichas de encuentro, aquí están. Fundamentalmente hay 3. Primera reunión, segunda reunión y tercera reunión. Esto es lo que se propone en general de trabajar. 3 encuentros. Y que están realizados en base a un trabajo que se hizo en Copiapó. La diócesis de Copiapó trabajaron esto y en realidad prácticamente todo Chile lo asumió. Nosotros en Concepción también estamos usando la misma ficha. Porque es un trabajo realmente muy sencillo, muy clave, y si uno trabaja esta ficha, esa misma después uno la sube a la página asambleaeclesial.lat. O sea, están armadas en comunión. Lo que se encuentra en la primera ficha, uno la sube a la página. Lo que se encuentra en la segunda, uno lo sube a la página. Lo que encuentra en la tercera, uno lo sube a la página y quedamos absolutamente en línea.
¿Y por qué les presento esta página? Porque si ustedes eventualmente no lo tuvieran a mano, van a contar con esta herramienta a nivel nacional donde tienen estas fichas que son descargables. Y si no hay internet, bueno, alguien las descarga, como aparece acá, para imprimir, las imprime y las reparte. Así que en ese sentido no hay ninguna dificultad. Ya, hasta aquí lo que yo tengo que decir. No tengo más fichas ni láminas, solamente ahora quedo abierto al diálogo final.